Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 113 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo la demostración de un segundo teorema que nos va a ayudar a resolver triángulos que no necesariamente son rectángulos. Y el teorema se llama las leyes del coseno, ¿verdad? La grabación se nos interrumpió en un momento, así que vamos a repetir, ¿verdad?, lo que dice el teorema, y también vamos a ver la demostración, a repasar la demostración que habíamos hecho hasta ese momento, ¿verdad? Y lo que dicen esas tres leyes del coseno es que los cuadrados de las medidas de los tres lados de un triángulo son igual a lo siguiente, a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados, ¿verdad? Aquí tenemos el lado que mide A, aquí tenemos el lado entonces que mide B y aquí tenemos el lado que mide C. ¿eh? Aquí tenemos el lado que mide B, aquí tenemos entonces el lado que mide A y el que mide C. Aquí tenemos el lado que mide C, aquí tenemos entonces el lado que mide A y el que mide B. ¿ves? Los cuadrados de las medidas de cualquiera de los tres lados de un triángulo va a ser igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados en ese mismo triángulo menos dos veces el producto de las medidas de esos otros dos lados, ¿ves? Por el coseno del ángulo que es opuesto al lado cuya medida estamos cuadrando en el lado izquierdo, ¿lo ves? Eso es lo que dicen las leyes del coseno. Bueno, pues aquí está la demostración del teorema que hemos iniciado, ¿verdad? Dice, suponga que el triángulo ABC, que es el del que nos habla el teorema, ¿verdad?, es ilustrado en el siguiente diagrama, este que está aquí, el ABC. Vea que lo hemos colocado en un sistema de coordenadas cartesianas, de modo que uno de sus ángulos está en posición normal. Efectivamente, mire, aquí tenemos el triángulo ABC y el ángulo C lo coloqué en posición normal. Pude haber colocado el ángulo A en posición normal o pude haber colocado este ángulo en posición normal, ¿ok? Cualquiera de los tres lados, de los tres ángulos, perdón, puede estar colocado en posición normal. Yo escogí colocar el ángulo C en posición normal. Fíjense que es así porque fíjense que el vértice de ese ángulo C está en el origen de ese sistema de coordenadas cartesianas y su lado inicial, desde donde yo indico que inicio la medida de ese ángulo, está sobre el eje positivo de X, ¿verdad? Bueno, pues entonces, fíjense que aquí, al tener aquí este ángulo C en posición normal, el lado opuesto a él es el que mide C chiquito. Al tener aquí el ángulo B, ¿verdad?, de ese triángulo ABC, el lado opuesto a él es el que mide B chiquito. Y al tener aquí el ángulo A, el lado opuesto a él es el que mide A chiquito. ¿Ves? Fíjense que las coordenadas de este punto, que está encima del eje de X, son esta distancia, que sería la abscisa A, y al estar encima del eje de X, la ordenada es 0, ¿verdad? Y para este otro punto A, que está en el lado terminal de ese ángulo C que está en posición normal, recuerde que cuando usted tenía un punto en el lado terminal de un ángulo en posición normal, sus coordenadas eran las siguientes. La abscisa era el producto de la distancia desde el origen hasta ese punto en el lado terminal de ese ángulo en posición normal por el coseno de ese ángulo que está en posición normal. Recuerden, eso lo vimos ya. Y que la ordenada de ese punto en el lado terminal de un ángulo que está en posición normal es el producto de la distancia desde el origen hasta ese punto en el lado terminal de ese ángulo en posición normal por el seno de ese ángulo que está en posición normal. Eso lo vimos ya, ¿verdad? Así que fíjense que tenemos las coordenadas del punto A y del punto B. Y si tenemos las coordenadas del punto A y el punto B son los puntos extremos, de este lado que mide ¿cuánto? C. Pues yo podría buscar cuánto es la medida de C, porque conozco los puntos, ¿verdad?, las coordenadas de los puntos, que son los extremos de ese segmento que mide C. Pues por la fórmula de distancia, ¿cómo se buscaba esa distancia, esa medida, ¿verdad? Pues era la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas de los dos puntos al cuadrado, ¿verdad? Esta abscisa B por el coseno de C menos esta abscisa A al cuadrado más la diferencia entonces de las ordenadas de esos dos puntos, que son los extremos de ese segmento que mide C, al cuadrado. O sea, esta ordenada B por el seno de C menos esta ordenada 0 al cuadrado. Así que eso será la medida del lado C, ¿verdad? Y esto sería la raíz cuadrada de, bueno, pues aquí adentro ahora fíjense que tenemos en el primer caso, ¿verdad?, un binomio, dos términos que están cuadrándose, ¿verdad?, que está cuadrándose. Pues, según la fórmula de cómo cuadrar un binomio, ¿verdad?, que aprendimos desde el álgebra elemental, eso será primero el cuadrado del primer término, el cuadrado de este término, así que sería b cuadrado por el coseno cuadrado de c. Luego viene el producto del primer término por el segundo término de ese binomio por 2, así que sería b coseno de c por negativo a menos a b coseno de c por 2, menos 2 a b coseno de c, ¿verdad? Y después se cuadra el segundo término, el cuadrado de negativo a positivo a cuadrado. Aquí tenemos también el cuadrado de un binomio, pero da la casualidad que en este binomio el segundo término es 0, que se está restando, así que
Eso sencillamente se reduce a b seno de c. O sea que sencillamente tenemos que cuadrar este término nada más, ¿verdad? Y al cuadrar b seno de c dará b cuadrado por el seno cuadrado de c, ¿verdad? Bien, entonces fíjese que aquí dentro yo he marcado dos términos, ¿verdad? Dos términos. Este que dice b cuadrado coseno cuadrado de c y este que dice b cuadrado seno cuadrado de c. Porque en ambos términos yo noto el factor común b cuadrado. Pues yo voy a aplicar la ley conmutativa de la suma, ¿verdad? Y asocio esos dos términos y saco ese factor común b cuadrado, ¿verdad? De entre ellos dos. Y al sacar ese factor común b cuadrado me queda primero por el coseno cuadrado de c más, y entonces el seno cuadrado de c. ¿Ves? Que si usted multiplica b cuadrado por el coseno cuadrado de c da este término, y si multiplica b cuadrado por el seno cuadrado de c da este otro término, ¿verdad? Y entonces seguimos con lo otro que nos salió, que fue el menos 2ab coseno de c más el a cuadrado. Ahora fíjense que esto que nos ha quedado aquí dentro de este paréntesis es la suma del coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de ese mismo ángulo. Y había una identidad circular y trigonométrica fundamental de las llamadas pitagóricas que dice, cuando usted suma el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo, eso da 1. Así que esto es lo mismo que decir que b cuadrado por 1, porque esto que está aquí adentro es 1. Y seguimos, menos 2ab coseno de c más a cuadrado. Y simplificando esto, fíjense que yo no se puede traer el a cuadrado aquí al frente, aplicando la ley conmutativa de la suma, más entonces el b cuadrado por 1, que es b cuadrado, y menos este otro término que es menos 2ab coseno de c. Así que eso es lo que mide ese lado c, ¿verdad? Y usted dice, ¿para qué yo busqué ese lado c? Porque fíjense que yo tengo que ver en una de las tres leyes del coseno, tengo que ver cuánto es c cuadrado. Pues si ya tengo cuánto es c, mírenla ahí, pues yo puedo sacar fácilmente cuánto es c cuadrado, cuadro, ¿verdad que sí? Y si cuadro c, como c es esto mismo, al sustituir c por esto en esta expresión, me queda esta expresión al cuadrado, ¿verdad? O sea que c cuadrado es el cuadrado de esta raíz cuadrada. Y por una propiedad que aprendimos en el álgebra elemental, la raíz enésima de algo elevado a la n sale el radicando, ¿verdad? Pues el cuadrado de la raíz cuadrada de esto sale esto que está aquí adentro. Sale a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de c. ¿Y qué es esto que nos ha quedado aquí? La tercera ley del coseno que teníamos que demostrar. ¿Ves? Pues ahí tenemos cómo sacamos la tercera ley del coseno. Para sacar las otras dos, déjeme decirle que se trabaja igual si se le da de ejercicio. Fíjese, ¿cómo yo sacaría la ley del coseno que dice que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por coseno de a? Pues colocando el ángulo a en posición normal. Traigo este y lo coloco aquí, ¿verdad? Y entonces hago el mismo análisis, el lado que mide a chiquito, o sea, el que está acá. Y entonces pues busco este ángulo, este punto que está aquí en el lado terminal del ángulo a, que claro, ahora al ser agudo pues quedará por acá, ¿verdad? Y también busco las coordenadas del punto que quedará aquí, ¿verdad? Que quede aquí. El que yo coloque, si es A, pues lo que sea, y si es C, pues lo que sea, ¿verdad? Perdón, si es B, porque hemos colocado el ángulo acá. Si es B o si es C, lo colocamos aquí, ¿verdad? No importa. Y para buscar el que, la segunda, pues colocaríamos el ángulo B en posición normal. Ese sería el que vendría acá, ¿verdad? Y entonces hacemos el mismo análisis y los mismos cómputos, ¿verdad? Claro, para el caso de la primera ley del coseno, la que tendremos que buscar es la distancia A, no la distancia C. Para la segunda tendremos que buscar la distancia B, no la distancia C ni la distancia A, cuando vayamos a probar este, ¿ves? Pero es exactamente el mismo procedimiento y los invito a que lo hagan porque se les da de ejercicio en los problemas del libro, ¿ok? Y es una buena práctica, como siempre, ¿ok? Bueno, pues estos dos teoremas, la ley del seno que estudiamos en la primera parte de esta lección también, y la ley del coseno que también la estudiamos en la primera parte de esta lección, pero tuvimos que terminarla ahora porque la primera parte se cortó en cierto momento. Esos dos teoremas, ¿verdad?, nos ayudan a resolver triángulos tanto rectangulares como oblicuángulos, ¿ok? Y, claro, para el caso de triángulos rectángulos, yo lo que recomiendo no es que use las leyes del seno o del coseno, sino que use los métodos que aprendimos en el tópico anterior que decía cómo resolver triángulos rectángulos. Pero para resolver triángulos que no son rectángulos, pues los invitamos a utilizar las leyes del seno y del coseno. Bueno, pues eso es lo que estoy diciendo aquí. Estos dos teoremas nos ayudan a resolver triángulos o rectangulares u oblicuángulos, ¿verdad? Los que no sean rectangulares que se llaman oblicuángulos. Para estos casos, para estos últimos, o sea, para los triángulos oblicuángulos, consideramos 4 casos, ¿ok? Para estos últimos, para los casos de los triángulos rectángulos no hay que considerar estos casos, se podrían considerar, pero no son necesarios, ¿ok?
Pues el caso 1 es el siguiente. Déjame asegurarme que se los doy en el orden correcto, ¿ok? El caso 1 me parece que es si usted conoce la medida de dos ángulos y la de cualquier lado, ¿ok? Si nos dan la medida de dos ángulos y la medida de un lado, ¿ok? El caso 2 es si nos dan la medida de dos lados ¿ve? Aquí fíjense, nos da la medida de dos ángulos y la medida de un lado. Pues aquí al revés, nos da la medida de dos lados y la medida de un ángulo, pero en particular un ángulo que sea opuesto a uno de esos dos lados, ¿ok? Y la medida, ¿verdad? Opuesto a uno de esos dos lados para los cuales nos dan las medidas, ¿ok? De esos dos lados para los cuales nos dan las medidas. Y el caso 3 también nos van a dar las medidas de dos lados también y la del ángulo que esos dos lados, forman. Fíjese la diferencia entre este caso 3 y el caso 2. En ambos nos van a dar la medida de dos lados, pero aquí nos van a dar la medida de un ángulo opuesto a uno de esos dos lados. En este nos van a dar también la medida de dos lados, pero también nos va a dar la medida del ángulo que ellos forman, ¿ok? Y el caso 4, si nos dan las medidas de los tres lados de un triángulo. ¿Okay? De los tres lados de un triángulo. Y usted dirá, falta uno si nos dan la medida de los tres ángulos. Pero si nos dan la medida de tres ángulos, no hay solución. ¿Sabe por qué? Porque recuerde que si usted tiene un ángulo que tiene los tres ángulos congruentes con otro ángulo que también, si usted tiene un triángulo, perdón, que tiene los tres ángulos congruentes, o sea, tiene los tres ángulos y tiene otro triángulo que también tiene los mismos ángulos, esos dos triángulos no necesariamente son congruentes, pueden ser semejantes, ¿verdad que sí? O sea, los lados pueden ser proporcionales, así que usted no puede buscar una solución para un lado porque puede darle un lado, o puede dar otra medida que es proporcional con los otros dos lados, entre esos dos lados que consigamos, ¿verdad? Así que vamos a hacer ese comentario. Vea que uno de los casos no es que nos den los tres ángulos, pues en ese caso habrá un número infinito de soluciones
ya que hay un número infinito de triángulos semejantes cuyos ángulos tendrán la medida que nos den. Por ejemplo, mira, vamos a que les dé este triangulito. Y nos dan la medida de este ángulo, la medida de este ángulo y la medida de este ángulo. ¿Okay? Entonces, mire, usted dice, bueno, pues yo podré buscar cuánto mide este lado, cuánto mide este lado y cuánto mide este lado, ¿verdad? Vamos a marcar los distintos, ¿verdad? Porque no son necesariamente congruentes, ¿verdad? Bueno, pues usted encuentra tres medidas, muy bien, de lados opuestos a esos ángulos que tienen las medidas que sea, ¿verdad? Pero fíjense que entonces si usted coge este otro triángulo, ¿verdad? Que tiene también ángulos que son semejantes, que son congruentes a los que yo les dije, este y este, ¿verdad? Este es congruente con, vamos a ponerlo así, este es congruente con este es congruente con este y este es congruente con este, ¿ok? Y entonces las medidas que salen de los lados son diferentes a pesar de que los dos tienen la misma medida de ángulos, ¿ves? Y así uno puede buscar un número infinito de triángulos que son semejantes a este, que sus tres ángulos son congruentes con los que yo lo di, y sin embargo los lados miden diferente. Por eso es que no se considera un caso en donde nos den los tres ángulos, porque no podemos determinar una solución única. Hay un número infinito de soluciones, ¿ves? Cualquier triángulo que sea semejante al que usted consigue uno, ¿verdad? Y de ahí para adelante, todo lo que sea semejante a este también son soluciones del triángulo. Así es que eso no nos interesa. En matemáticas creo que nos interesa buscar una sola cosa, ¿verdad? Una contestación, una posibilidad. Bien, ambos ángulos, ambos triángulos, ¿verdad? Ambos tienen ángulos con las mismas medidas, pero lados con diferente medida, aunque dichos lados son proporcionales, ¿ok? No son congruentes, pero son proporcionales, ¿ok? Usted puede conseguir un número infinito de triángulos que tienen sus ángulos congruentes a los que yo le dé. Y no son el mismo triángulo, son diferentes triángulos, ¿verdad? Pero los lados, claro, son proporcionales porque son semejantes, ¿verdad? Ajá. Recuerden que en geometría probamos que para que dos triángulos sean semejantes es suficiente que los tres ángulos, sean respectivamente congruentes. ¿Okay? Los ángulos de uno sean congruentes a los ángulos del otro. Bien, pues vamos a ver unos ejemplos, ¿ok? En el primero dice, dicho ese paso, con esto terminamos este tópico de los dos teoremas, ¿verdad? Que nos van a ayudar a resolver triángulos que no son rectángulos. Vamos a comenzar este otro tópico, esta otra sección, que se llama la discusión de los casos 1, 3 y 4. ¿Ok? O sea, vamos a ver cómo resolver triángulos que pertenecen al caso 1, al caso 3 y al caso 4. El caso 2 lo dejamos para un tópico más, el que viene, el siguiente tópico a este, porque se trata de una forma diferente. Es un caso, lo que se llama el caso ambiguo. Pasan varias posibilidades
en ese segundo caso y lo vamos a tratar aparte, ¿ok? Vamos a ver ejemplos de caso 1, caso 2 y caso 3, ¿verdad? Perdón, caso 1, caso 3 y caso 4. Por ejemplo, dice así. En triángulo ABC, A, el lado A, que es el lado que tiene cuya medida es el opuesto al ángulo A mayúscula, ¿verdad? Mide 12 unidades, la que sea, pulgadas, metros, eso no importa, ¿verdad? La medida del ángulo B, del ángulo A, perdón, es 45 grados y la medida del ángulo B es 105 grados, ¿ok? La medida del lado A es 12, la medida del ángulo A es 45 grados y la medida del ángulo B es 105 grados. Y nos piden que hallemos C, ¿ok? Vamos a llevar C a la... ¿A qué precisión le vamos a pedir? Ok, ya hallé C. No le voy a decir precisión porque usted verá lo que pasa. Hallé C. Da la casualidad que sale en un valor exacto. Por eso es que no le dice a tantos lugares decimales o a la décima más cercana, nada de eso, ¿verdad? Bien, dice así. Fíjense, lo primero que vamos a ver es que ese problema pertenece al caso 1. Vamos a ver si es verdad. Fíjense que en el caso 1 nos van a dar la medida de dos ángulos y la medida de un lado. Bien, fíjense que nos están dando la medida de dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, y la medida de un lado. ¿Okay? Así es que vea que este problema pertenece al caso 1, ¿verdad? Repetimos porque nos dan, mire como dice aquí, la medida de dos ángulos, mire, la medida del ángulo A y la medida del ángulo B, y la medida de un lado, del lado A, ¿no? Bueno, pues preparamos un diagrama con los datos. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver, vamos a suponer que este es el triángulo, el ángulo A, dice que mide 45 grados. El ángulo B dice que mide 115 grados, ¿verdad? Y el lado A, que es el lado opuesto al ángulo A, es 12, ¿ok? Vamos a hacer esta observación. Vea que nos dan la medida del lado opuesto a uno de los ángulos cuya medida nos dan, ¿verdad? Nos dan el lado A chiquito, que es el lado opuesto a este ángulo, cuya medida nos dan, ¿verdad? A uno de los lados de los ángulos cuya medida nos dan. ¿Okay? Bien. ¿Okay? Bueno, otra cosa que voy a observar, vamos a poner esto un poco más pequeño para poner el 115 grados también más pequeño, donde debe de ir. Este es el ángulo A que mide 45 grados y este es el ángulo B que mide 115 grados. ¿Okay? Vamos a identificarlos así. Este 45 y este 115 grados. Bien, fíjense que ese triángulo no es rectángulo, no puede ser rectángulo, ¿sabe? Porque ya tiene un ángulo obtuso de más de 90 grados. Es que es imposible que este ángulo, que mide 115 grados, permita que haya otro ángulo que mida 90, porque 90 más 115 grados
más los 45 que me dan aquí, da más de 180. Así es que fíjense que ese triángulo que nos dan aquí no puede ser triángulo, ¿ok? Vea que este triángulo no puede ser rectángulo. Por lo tanto, no podemos usar el análisis que usábamos antes cuando resolvíamos triángulos rectángulos, ¿verdad? Por ejemplo, muchos estudiantes dirán, bueno, profesor, yo puedo decir, vamos a suponer que yo quiero buscar, yo quiero, este es el ángulo C, este es el ángulo C, y de hecho me están pidiendo la medida de este que está aquí, ¿verdad que sí? La medida de este que está aquí. Y muchos estudiantes se ven tentados a decir lo siguiente, pues mire, fácil, yo cojo C, que es el lado adyacente a este ángulo A que lo conozco, y lo divido entre este, que es el lado opuesto a ese ángulo A, que mide 45 grados en ese triángulo, y eso me da opuesto entre adyacente entre opuesto, la cotangente de este ángulo A. ¿Verdad que sí? Que sería muy bonito. Pero ¿qué pasa? Que eso funciona si el triángulo es rectángulo. O sea, si yo hubiese tenido aquí un ángulo recto, entonces si decíamos, esta era la hipotenusa, en este caso este no es la hipotenusa porque este no es un ángulo recto, estaríamos dividiendo el lado adyacente al ángulo A entre el lado opuesto al ángulo A, y eso sería la cotangente del ángulo A. ¿Ve? Si el triángulo fuera rectángulo. Pero el triángulo no es rectángulo, pues no podemos usar ese análisis ahora. ¿Se fijan la diferencia? Bien, pues entonces, ¿cómo lo buscaremos? Pues mire, yo quiero buscar lo que mide C chiquito, ¿verdad? Y nada más conozco lo que mide A chiquito, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, pues mira, yo tengo una ley que se llama la ley del seno. Si yo cojo C chiquito, que quiero buscar, y lo divido entre el seno del ángulo opuesto, porque eso es lo que dice la ley del seno, ¿verdad? La medida de un lado entre la medida del seno del ángulo opuesto a ese lado es lo mismo que la medida del otro lado, que lo conozco, entre la medida del seno de este ángulo opuesto a este lado que conozco, que también lo conozco. Pero usted dirá, pero el problema es que no conozco a C. Bueno, pero da la casualidad que yo puedo buscar fácilmente a C por geometría, ¿verdad que sí? Porque como la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo tiene que dar 180 grados, y yo conozco dos de ellos, pues la medida del tercer ángulo será 180 grados menos la suma de estos dos, ¿verdad que sí? Así que vamos a empezar por ahí. Comenzamos aplicando geometría, determinando la medida del ángulo C, ¿verdad? Porque la medida del ángulo C, como hemos dicho, será lo que suman las medidas de los tres ángulos menos la suma de los dos ángulos que ya conozco. 45 grados menos 115 grados. Más, perdón, 115 grados, ¿verdad? 180 grados menos la suma de las medidas de los ángulos que ya conozco. Así que esto será 180 grados menos, y 45 grados más 115 grados, eso da 160 grados, ¿verdad? No, 100, esto es, perdón, este es 105, me perdonan, esto no es 115, 105, ¿verdad? 105, ¿ok? Más 105 grados, ¿ok? Y 45 más 105 grados son 150 grados, ¿verdad? Y 180 grados menos 150 grados da 30 grados. O sea que fíjense que el ángulo C mide 30 grados, ¿ok? Bien. Pues ahora yo puedo decir, pues fantástico. Ya que yo conozco el tercer triángulo de ese triángulo también, yo puedo decir, pues este lado, que es el que yo quiero determinar. Entonces, aplicamos la siguiente versión de la ley del seno, ¿okay? La que dice C entre el seno de C grande, ¿verdad? Entre el seno del ángulo opuesto va a ser igual a A entre el seno del ángulo que mide A, del ángulo opuesto a ese que mide A pequeño, ¿verdad?
¿qué sustituimos? ¿Dónde, más bien, dónde sustituimos los valores conocidos vamos a ver? A ver, C, que es el que estoy buscando, ese no lo conozco, ¿verdad? Entre el seno de C, pero C mide 30 grados. El seno de 30 grados será igual a, que mide 12, entre el seno de, y el otro es A. Y A mide 45 grados, ¿lo ves? Se lo dice aquí. Ahora, C entre el seno de C es un medio, ¿verdad que sí? Ese es uno de los ángulos de la tabla pequeña. El seno de 30 grados es un medio. Será igual a 12 entre, y el seno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 dividido entre 2, ¿verdad que sí? Bueno, pues fíjense, aquí tenemos fracciones complejas en los dos lados. Vamos a simplificarlas, ¿verdad? Multiplicamos por 2 arriba y abajo para que este medio se elimine de ahí, ¿verdad? Y aquí también multiplicamos por 2 arriba y abajo para que este medio se elimine de aquí abajo, ¿verdad? Y nos queda que 2c sobre, y aquí nos quedará 1, porque el 2 cancela con el 2, será igual a 24 sobre la raíz cuadrada de 2, porque el medio se cancela, ¿verdad que sí? Así que tú dices que 2 entre 1, que es 12, será igual a 24 sobre la raíz cuadrada de 2. Y fíjense que yo aquí podría pensar, bueno, podría racionalizar el denominador, ¿verdad? Multiplicando por la raíz cuadrada de 2 arriba y abajo, arriba nos va a quedar 24 por la raíz cuadrada de 2 sobre, y la raíz cuadrada de 2 por ella misma sale el 2, ¿verdad que sí? O sea que 12 será igual a 24 raíz cuadrada de 2 sobre 2, el 2 cancela con el 24 y nos queda un 12, así que nos queda 12 raíz cuadrada de 2. Y ahora para dejar la C solita, dividimos entre 2 en ambos lados aplicando la ley de división de las igualdades, ¿verdad? Aquí perdón, entre 2. Aquí se nos va el 2 y nos queda que C será igual a 2 entre 2, 6 por la raíz cuadrada de 2. Y fíjense que encontramos el valor exacto del lado C, ¿verdad? El lado C medía 6 por la raíz cuadrada de 2, ¿ok? Bien. Pues a ver este segundo ejemplo, ¿verdad? Dice, en el triángulo ABC, el lado A mide 20. La medida del ángulo C es 51 grados y la medida del ángulo B es 42 grados. ¿Bien? Halle la medida B, que claro será la medida del lado opuesto al ángulo B, a la centésima más cercana. Seguimos acá. Bien, ¿a cuál caso pertenece este problema? Fíjense que nos dan la medida de un lado y la medida de dos ángulos, pues pertenece al mismo caso del anterior, ¿verdad? Porque nos daban la medida de dos ángulos y la medida de un ángulo, de un lado, ¿verdad? La medida de dos ángulos, ¿verdad? La medida del ángulo C, que mide 51 grados, y la medida del ángulo B, que mide 42 grados, y la medida de un lado, que mide 20, ¿verdad? Vea que este problema también pertenece al caso 1, ¿verdad? Al caso 1. Bien, pues hacemos un dibujito. Preparamos. ¿Sí?
también que nos dan ahora el ángulo B y el ángulo C, ¿verdad? Vamos a hacer un dibujito así también. Ahora, fíjense que en este caso el ángulo A no lo conocemos, ¿verdad que no? El ángulo A no lo conocemos. El ángulo C, vamos a poner que es este que está aquí abajo, mide 51 grados, ¿ok? 51 grados. Y el ángulo B mide 42 grados, así que el ángulo B es definitivamente más cerradito que esto, ¿ok? B mide 42 grados. Y este es el ángulo A, que no lo conocemos, pero lo podemos sacar fácilmente por geometría, ¿verdad? Restando 180 menos la suma de estos dos. Bien, el lado A, que sería este que está aquí, el lado opuesto al ángulo A, pues es el que quiero conocer, ¿verdad? Lo conocemos, perdón, es 20. Y yo quiero conocer la medida del lado B, que es el lado opuesto al ángulo B. Y este, claro, sería el lado de medida C minúscula, el lado opuesto al ángulo de medida, el ángulo opuesto al ángulo C mayúscula, ¿verdad? El lado opuesto al ángulo C mayúscula. Bien, fíjense que ahora, distinto en el caso anterior que nos daban dos ángulos, igual que aquí, dos ángulos, y el lado opuesto a uno de ellos, ahora nos dan dos ángulos y el lado incluido por esos dos ángulos. O sea, fíjense que este lado no es opuesto a este ni es opuesto a este. En este caso, este lado que nos daban era opuesto a este ángulo que nos daban, ¿verdad? Vea que ahora no ocurre lo que dice aquí, ¿verdad? Que nos dan la medida del lado opuesto a uno de los ángulos dados, ¿verdad? Vea que ahora nos dan la medida del lado incluido por los ángulos, perdón, cuyas medidas conocemos, ¿ok? ¿Ok? Pues vamos a ver cómo atacamos este problema, fíjese. Fíjese que yo necesito buscar B, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, pues B, si yo lo divido entre el seno de B, fantástico. Eso va a ser, podría decir, B, si aplico la ley del seno, ¿verdad? Por ejemplo, esta versión que dice B entre el seno de B va a ser igual a C entre el seno de C. Entonces está correcto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en esa ecuación que dice B entre el seno de B es igual a C entre el seno de C, no conozco dos cosas. No conozco ni la B ni conozco la C, ¿verdad? Así que esa no es la que me conviene. Ahora, si yo cojo B entre el seno de B es igual a, que lo conozco, entre el seno de A, que aunque no lo conozco lo puedo buscar, de ahí puedo sacar fácilmente, ¿verdad? ¿Cuánto es la B? ¿verdad? Por geometría, pero para eso necesitamos conocer primero el ángulo A, ¿verdad? La medida del ángulo A, ¿verdad? Por geometría, sabemos que la medida del ángulo A será 180 grados, que es lo que suman las medidas de los tres ángulos de ese triángulo, menos la suma de los otros dos, 42 grados más 51 grados, ¿verdad que sí? O sea que será 180 grados menos, y 42 grados más 51 grados creo que da 93 grados, ¿verdad que sí? 93 grados. Fíjese que esto automáticamente le asegura a usted que esos, vamos a buscar esto, ¿verdad? De hecho esto da, creo que 87 grados, ¿verdad? Vamos a ver, 7 y 3 son 10, ajá. 9 y 9 son 18, perfecto, 87 grados. El determinar esta medida de 87 grados nos asegura que ese triángulo no es rectángulo, ¿verdad? Porque fíjense que ninguno de los tres ángulos es recto. Este mide 42, este mide 51 y este mide 87 grados, claro, ¿verdad? Así es que vea que este triángulo no es rectángulo. Así que no podemos usar las técnicas que usamos para resolver triángulos rectángulos, ¿ok? Vamos a ver si terminamos este ejemplo, ¿verdad? Ve este que triángulo no es rectángulo. Al no contener
ningún ángulo recto. De hecho, los tres ángulos son oblicuos, ¿verdad? 42, 51 y 87 grados, ¿ok? Bien, ok, pues con esto terminamos aquí esta lección, ¿verdad? Y comenzaremos la siguiente terminando la solución de ese triángulo que nos han dado. Hasta entonces.